provincial del Masismo, Leonardo Grosso, diputado nacional de Movimiento Evita, y Gustavo Mena, que es diputado nacional de Cambiemos y además es precandidato a gobernador en Chubut. Así es, vamos por esa precandidatura para las elecciones primarias del 7 de abril y las generales del 9 de junio. O sea, ¿tienen interna en Cambiemos? No, en Cambiemos soy el único precandidato. ¿El único precandidato? Sí, o sea, el candidato de Macri. Tenemos lista unificada, salvo en algunos municipios. En Chubut se dio la circunstancia particular de que la convocatoria fue bastante desprolija, apresurada, y más de la mitad de los municipios no adhirieron a esa convocatoria. Y tenemos lista única en casi todos los municipios. Bien. Bueno, a ver, no sé si quieren engancharse de esto que hablamos, de esta frase de Massa. ¿Es un mensaje a quién? Nosotros estamos en construir una nueva mayoría. Está claro que la gran mayoría de los argentinos no quiere que siga este gobierno, y yo creo en los procesos políticos que vienen de abajo hacia arriba. Y en eso creo que tenemos muchas posibilidades de que todos los que militamos en el campo de la oposición, no significa que tenemos una gran oportunidad, que tenemos una gran responsabilidad de transitar un camino en común. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo también, como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Alternativa Federal, estoy trabajando para que haya una oposición unida a la provincia de Buenos Aires. ¿No es un mensaje a Cristina de que acuerde, de que se baje? Te vuelvo a repetir, no soy exégeta de nadie, también a veces los copetes son extraídos de declaraciones. A lo que voy es, hay un proceso político en marcha, habemos muchos que estamos trabajando por la unidad, habemos muchos que estamos trabajando por que termine este gobierno que realmente le está haciendo muy mal a la sociedad. Leonardo Grosso. Yo, varias cosas. Creo que esto es algo que dicen muchos sectores. Si va Cristina, no le alcanza para ganarle a Macri, entonces, mientras desde todos los sectores de la oposición, como decía recién el compañero, trabajemos para construir una sola alternativa, porque me parece que el principal mensaje quizás no es este, o la principal lectura que nosotros tenemos que hacer quizás no es esta, sino es el rechazo que tiene hoy el gobierno de Macri, es la situación económica donde no hay una sola pista de que eso se va a resolver, es la situación de desgaste de un gobierno que ha pifiado todas y que la sigue pifiando, que parece que no reconocer los errores. En esa situación hay una oportunidad de la oposición para construir una sola alternativa. Las encuestas decían quiénes votaban a Cambiemos, quién votaría a otro partido político, no a 17, digamos, ¿no? Y ahí hay una posibilidad. Después eso, si eso es así, esta frase se traduce en posicionamientos internos para ver quién llega mejor dentro del espacio opositor. ¿Qué define la elección? Después le voy a preguntar también, y a Gil Domínguez también, ¿qué define el tema de las denuncias de corrupción o la economía? Yo creo que ninguna de las dos cosas. Creo que la expectativa que podamos construir nosotros, o en todo caso el oficialismo, de que hay que salir de esta situación. A mí me parece que la gente vota para adelante. Por supuesto que la corrupción va a ser parte de la discusión, por supuesto que la economía es parte de la discusión, pero si ninguno de los espacios políticos construye una expectativa de futuro, la gente no vota para atrás. Coincido con Leo. Que le contemos hoy a la gente lo mal que está es una obviedad. Que le hablemos de corrupción, incluso de este gobierno, también es una obviedad. Habrá capítulos y otros cuadernos en los próximos meses que involucren a este gobierno. A lo que voy es que nosotros tenemos que construir en positivo, decirle cómo le vamos a solucionar esto que vos planteás en el cuadro, que hay una variable que no está. Cómo la Argentina empieza a producir dólares. Porque de lo único que hablamos es de la rosca financiera, que si el dólar, que si la tasa de interés, y el trabajo ¿dónde está? Acá en la Argentina, estos 3 años, no hubo una sola empresa que arrancara, al contrario, vienen cerrando pymes y comercio todos los días. Entonces, no hay una sola política que a mí me indique que, más allá que hoy tengan un pequeño blindaje por plata que entró del Fondo Monetario Internacional, que vayamos a poder empezar a pagar los compromisos el año que viene, porque no estamos generando plata. Te hago una consulta. Yo creo que para un segundo que hable Mena, porque quiero que pero para completar la idea, yo creo que es una combinación, de hecho acá lo estaban exhibiendo, es el tema de la inflación, es el tema de la corrupción, coincido que hay que generar propuestas hacia adelante, el país es diverso también, allí donde el peronismo ha gobernado durante tantos años como es el caso de la provincia del Chubut, que al cabo de este año van a ser 16 años, tenemos un endeudamiento monstruoso,
tenemos servicios públicos en estado calamitoso, tenemos situaciones sociales muy complejas. Entonces yo creo que también esta combinación, esta unión de los supuestos distintos ha dado un resultado muy, muy malo en muchísimas provincias del país. En Chubut puede decir, bueno, soy oposición, miren, el oficialismo está todo mal y demás, pero lo que le pasa a Macri a nivel nacional y lo que le pasa a los candidatos provinciales es que uno dice, ¿cómo puede ser que los gobernadores estén midiendo lo que están midiendo, digamos, ¿no? Si la economía es... Y porque la sociedad evalúa que la responsabilidad, y ya se vienen a evaluarlo, porque la responsabilidad de la inflación, del dólar, del desempleo y demás es del gobierno nacional, no, bueno, no de las provincias. En nuestro caso, hay 16 años... Hoy, y era así con Cristina. Bueno, pero hay 16 la años... política macroeconómica es responsabilidad del gobierno nacional, no de... Bueno, pero hay 16 años de continuidad de un mismo gobierno, con matices, con peleas internas. No quiero que me hable del caso de Chubut, quiero que me hable del caso... Pero quiero decir porque es paradigmático. Sí. Ingresos que se quintuplicaron, por ejemplo, por vía de regalías hidrocarburíferas, eran 130 millones de dólares anuales en la década del 90, son 500 o más en estos últimos 15, 20 años, y sin embargo tenemos una provincia que tiene prácticamente una deuda que equivale a 2/3 de un presupuesto anual, la más endeudada en términos de stock de deuda e ingresos corrientes. Eso claramente no tiene que ver con la situación macroeconómica. Es interesante lo que plantea Mena, porque es un poco la estrategia que van a tener los dirigentes de Cambiemos, la que tiene Cornejo en Mendoza, la que tiene Morales en Jujuy y demás. De Macri no hablo. De Macri no hablo de los problemas que hay en la provincia, digamos, ¿no? Y bueno, si me diferencio, desdoblo. Hablo de, bueno, Mena está bien, así campaña contando los problemas que hay. Es inevitable que los problemas de la provincia... Mena debe ser cierto, pero en la provincia, pero del tema nacional no hablo. Digamos. Pero que es una realidad que no se puede soslayar. 16 años de continuidad de un mismo tipo de gobierno y este estado de cosas no se puede tirar la pelota para atrás. Hoy el gobernador hablaba críticamente de los que embargaron al Chubut en relación a un juicio que se desistió hace 4 años. Bueno, el juicio que desistió contra la Nación hace 4 años es el gobernador que ahora, el ex gobernador que ahora acompaña a este gobernador en el Frente Federal. Está bien, no, muy interesante. Voy a tener un problema con los invitados de Cambiemos cuando estemos a lo largo del programa, porque si queremos hablar de la cuestión nacional, a mí me interesan mucho las provincias, pero el problema que voy a tener es que cada vez que venga un diputado nacional de cada provincia, me va a hablar de la provincia y no me va a hablar del tema nacional. El efecto viral. Todo el mundo tratando de sacarse encima. Pasa que ese fenómeno, Maxi, fenómeno también se da en las gobernaciones del PJ. Porque, ¿qué hacen? Yo estuve hablando con un gobernador esta semana. Sí. De visita en una provincia. ¿Qué hacen? Juegan la de ellos. ¿No? No, está y bien, si Cristina tiene chance, claro, por eso le abren a Cristina. Y ahí van. Y si no, especulan y le votarán algún presupuesto a Macri. Primero la quinta, después vemos la macro. No, está bien, pero lo que quiero decir no hay nadie jugado con fuerzas nacionales en las provincias, salvo Vidal, Larreta y algún ortodoxo como Gildo Infran, ponele. Pero generalmente cuando vos sos gobierno... Van especulando. Generalmente cuando vos sos gobierno eso sí pasa con tu propia fuerza. Acá lo raro... Pero los peronistas tampoco se la juegan por nadie. Fíjate que lo que digo es que necesito dirigentes de Cambiemos que vengan a aguantar los trapos, digamos. La diferencia es que nosotros todavía no tenemos resuelto política con los dirigentes del peronismo, necesito un dirigente de Cambiemos que... Bueno, nosotros nos han propuesto un esquema de elecciones desdobladas. Claramente no lo propusimos nosotros, lo propuso el gobierno provincial, con el argumento de que había que debatir cuestiones provinciales. Así que vamos a dar el debate de las elecciones provinciales. Maxi, una consulta, yo reparo lo que dijo... Vamos a tener solo la visión del peronismo, entonces, a nivel nacional. Lo que dijo Donofrio, que no es menor, y pasó casi por alto, y es parte de lo que hablábamos con Jorge hace algunos momentos. Hablan también de unidad, todos están hablando de unidad, pero no es que están exigiendo la unidad. Están todos de acuerdo que va a haber una unidad. Y es necesaria, me parece, por otra parte. Te amplío el tema. Yo, a cada distrito que voy, que estoy caminando a la provincia, abajo me dicen, ya estamos armando mesas, estamos caminando. No se exigen que vayamos todos juntos. ¿Por qué? Porque la situación es grave y es urgente. Hoy en la reunión esta que yo te mencionaba, que está ahora en el PJ bonaerense, que están hablando también de unidad, es cuestión de el armado político de las distintas fuerzas, de un peronismo de un lado y de un peronismo del otro, que seguramente se van a juntar. Pero de otra manera no van a poder hacerlo. Pero Javier, le pregunto, es imposible que se junten si Massa, ya lo dijo, no va a acompañar a Cristina. Y Cristina, no me la imagino acompañando a Massa. Una unidad... por ahí implicaría alguna renuncia a alguna candidatura. Pero Massa dijo, porque en un momento las cabezas no están dispuestas. Puedo relegar mi lugar. Sí. ¿Lo dijo o no lo dijo? Pero para que vaya Cristina, no. Lo dijo había un DNU de Macri firmado para que se pueda disponer de los bienes incautados
a corruptos o a personas que están bajo proceso de Narcotráfico, por ejemplo. de hechos de corrupción, y el peronismo unificado volteó ese DNU en la comisión bicameral, en el Congreso. Me interesa su opinión, digamos. Primero que hay que aclarar que en Argentina existe en el Código Penal actualmente un sistema que es el decomiso, que permite que con una condena penal firme se decomisen bienes, se extinga el dominio de bienes de producto de todos los delitos. O sea que existe algo. También existen medidas cautelares que permiten embargos o decomisos preventivos mientras se desarrolla el proceso penal. No es que estamos en una situación de total anomia o de una laguna que acá no se puede hacer absolutamente nada con los bienes generados a través de delitos de corrupción. Es más, hasta determinados bienes del Código Penal, que son todos aquellos delitos que afectan el orden socioeconómico, el Código Penal permite un decomiso anticipado sin sentencia firme. Tenemos hoy normativa. Pero no la venta. No la venta. Hasta que no exista sentencia, bueno, por eso. No exista sentencia firme. En este tipo de delitos sí permite el decomiso y la venta, en lo que afecta en el orden socioeconómico o económico-financiero. Sí. Ahora, tenemos normativa y se puede aplicar. Lo que se está intentando es ir a una acción civil de decomiso que trate de agilizar esta cuestión. Ahora, ¿cuál es la vía? Es el Congreso, a través de una Hace falta una ley. y no a través de un decreto de necesidad y urgencia en donde no se dan los requisitos que establece la Constitución. Ni la necesidad ni la urgencia. Y está tocando indirectamente materia penal, en donde también la Constitución prohíbe DNU, que se dicten DNU cuando se trate de materia penal. Pero quizás lo más significativo es que en el dictamen de la Comisión Bicameral, que es un paso que impone la Constitución cada vez que se dicte un DNU para que ambas cámaras del Congreso ratifiquen o rechacen el DNU, surgió un dato que es muy relevante. Uno de los fundamentos más importantes del DNU dictado por el gobierno era que el proyecto de ley que estaba circulando en el Congreso caducaba o perdía estado parlamentario en el mes de febrero de 2019. Según la información parlamentaria que surge de la oficina respectiva, el proyecto caducaría en febrero de 2020, con lo cual no hay ninguna urgencia objetiva para suplir la actividad del Congreso mediante un DNU. Es el propio presidente, el propio gobierno, el que a través de sus actos ha demostrado que no existía este estado de emergencia. Por eso, el medio utilizado sin condición... ¿Usted está de acuerdo con que se incauten y se disponga la venta de los bienes de personas que están bajo proceso de corrupción o tienen que estar directamente condenados? Yo estoy a favor de un proyecto de ley que sea consensuado, que se establezca un decomiso civil como una acción real, patrimonial, sin vínculo con el proceso penal, con las debidas garantías de defensa, no con un proceso sumarísimo y sin inversión de la carga de la prueba. Es decir, que tiene que concluir el proceso o se puede vender los bienes de la persona que... Es independiente del proceso penal, tiene que haber una investigación previa donde se establezca cierta presunción sobre el licitud de los bienes. Es una acción no personal, sino una acción patrimonial que tramitaría frente a un fuero distinto del fuero penal, pero en el marco de un proceso donde las personas se puedan defender y donde las personas no tengan la carga de probar la licitud, sino que sea el Estado el que tenga la carga de probar la ilicitud. A ver, sí, abro el juego y le quiero preguntar algo más a Gil Domínguez respecto a los dichos de Delía. Claro, estamos corriendo el eje central. En todos los países serios, la extinción de dominio viene para pelear contra el narcotráfico. Obviamente que contra los bienes mal habidos por la corrupción también es aplicable. Pero que hay que revisar procesos de otros países, como por ejemplo el de Colombia, que lo hicieron muy bien, y fueron a reformar la Constitución también para modificar el concepto de propiedad privada, ¿no? Para que no sea inconstitucional la incautación de los bienes. Pero acá tampoco. Y tampoco es como hizo el decreto de Macri, que es un auto sin motor, porque declarar solamente que vamos a recuperar los bienes y no hay un proceso, no hay un procedimiento, entonces es lo mismo que nada. Y tampoco es la vía civil, acá es la vía penal. Vamos a suponer el caso de que se incaute, te acusan a vos por narcotráfico, te sacamos tu casa, te congelamos las cuentas. Si mañana es un error y la justicia te absuelve, el Estado es suficientemente solvente para devolverte la plata. Pero lo que hay que hacer es sacar... la corrupción, pero fundamentalmente el crimen organizado es un negocio.
Y ese negocio hay que estrangularle la ruta del dinero. Y de la manera que se hace, de manera ágil, como lo tienen todos los países serios del mundo, es a través de la extinción ¿Hoy qué se hace? Porque veo que hay autos de la, por ejemplo, autos de la policía que dice auto incautado al narcotráfico. Un Audi, un Mercedes. Te los paran en la puerta ¿Eso de los con qué balnearios. legislación se hace? Con la actual, con una medida cautelar. Con una medida cautelar. Una medida cautelar pero que marca un determinado proceso. El juez le saca el bien al narcotraficante y se lo da a la policía. Sí. Claro, pero el dominio sigue siendo de quien se le de la secuestró. persona. Pero a ver, quiero decir, el fenómeno no se usa. de unificación del peronismo que se mencionaba anteriormente, o de pretendida unificación, genera esta contradicción. El Frente Renovador no solo votó el texto del proyecto de ley que tuvo media sanción en diputados, que es en el que se basa este decreto, sino que además fue autor. Y ahí se sostuvo el tema de una acción civil separada del proceso penal. Pero ahora, por lo que escucho, hay una reversión. Hay Eso, una reversión de esto y se pretende que sea penal. La modificación se hizo en el Senado y el decreto es un mamarracho. El decreto está basado en el proyecto de ley que se aprobó en diputados, que fue en buena medida autoría de ustedes, y sostiene una acción civil. Ramiro Gutiérrez el autor. Bueno, entonces primer contradicción. Segunda, desde lo técnico, el decomiso es insuficiente, lo prueban los hechos, lo prueba es contraria al el hecho de es una posición parecida a la del doctor, es una posición donde lo que nosotros planteamos es que un tema de tamaña importancia tiene que ser resuelto en un asunto legislativo. Pero el Congreso lo trató in extremis en el Senado cuando ya estaba a punto de caducar y alterando la idea que había sido acompañada por el propio Frente Renovador de un proceso civil despegado del penal. Es muy sencillo. Eso sostiene también la validez del decreto. Se vota por 2/3 Eso sostiene la validez del decreto. Mecanismos hay y lo que el PRO debería hacer es disponerse a debatir con el resto de los sectores de la oposición, no hacer política partidaria. Maxi, no había en el PRO, en Cambiemos, mejor dicho, tampoco una posición firme. Fíjense ustedes que el Senado decía una cosa y diputados otra. ¿Sabes cuál es el tema? Que están hablando lenguajes distintos. Cambiemos habla el lenguaje electoral. Es una cuestión de marketing, hay que sacarle los bienes a los corruptos, que nadie puede estar en desacuerdo con eso. Pero se olvida de los tecnicismos y la institucionalidad que requiere el tema para que sea legal. Que después un juez de primera instancia no te voltee el decreto de Macri. Pero, Maxi, vos podés hacer campaña, porque, el decreto pero uno habla desde el marketing y el otro habla desde lo jurídico. Pero a mí lo que me preocupa es que después te lo voltea el decreto un narcotraficante porque tomó un abogado y puso un juez cualquiera y le volteó el decreto. Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia respecto a los DNU, este DNU va a ser invalidado formalmente por cualquier juez. Pero me parece que hay algo para destacar. Hay una convención internacional que nosotros ratificamos, que es la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, que tiene un órgano de aplicación y seguimiento. Bueno, ese órgano, en el último informe de 2017, ha dicho que para combatir la corrupción en términos de recuperar los activos es tan válido un sistema de decomiso como tenemos ahora como un decomiso civil. Y que el decomiso civil requiere de estructuras, abogados, agentes fiscales, jueces especializados para que funcione. A ver, tomo la declaración que hizo Delía respecto a que los jueces están investigando la corrupción, van a ir presos cuando cambie el gobierno en diciembre. Yo creo que estas declaraciones de Delía, no sé si lo tenés ahí. ¿Lo tenés ahí, Delía? Bueno, a ver, mira. Algunos en el kirchnerismo creen que son tiempos de moderados, de tipos delicados que dicen la palabra justa, que yo veo un moderado y llamo a la policía hoy. Un moderado es sinónimo de garca. Con la oligarquía, con el imperio no se puede ser moderado, ni piedad con estos hijos. Cuando volvamos con todo, muchachos, ya aprendimos esa lección. La salida de esta peste es el nacionalismo popular revolucionario. Nueva constitución, expoliación de Clarín, nacionalización del comercio exterior, nacionalización y cooperativización de la banca, reforma agraria, reforma urbana, estatización de todas las empresas de servicio público, que los servicios públicos sean declarados un derecho humano, puesta en disponibilidad de toda la justicia, en especial de la justicia federal, todos a revisarle todos los pliegos, y los que se prestaron a meter preso a los compañeros, ni piedad. Esos jueces van a ir a la cárcel, hijo de p***.
esos que privan ilegítimamente de la libertad a nuestros compañeros. A ver, no sé si preguntarle al diputado de Cambiemos, está trabajando con ustedes, Delía. Bueno, esto requeriría, digamos, una Acá hay un aclaración. acuerdo, Delía, Durán Barba, díganlo Claro. díganlo en Por serio. eso lo ponen al aire, ¿no? Más que nada es Donofrio el que tiene que decir si suscribe esas declaraciones y esa es la unidad a la que Miren, apunta. hay un dicho en la provincia Cuando de Buenos Aires, salgan, al que le cuando quepa el salgan los sallo que se lo papeles de ponga. los Ese no es encuentros de mío. Delía, Marcos Peña, Durán Barba, A ver, es una radio que prácticamente no tiene audiencia, aparece en todos los medios nacionales. Si no lo mueve, Cambiemos esto. ¿Quién lo mueve? No seamos ingenuos. pero la cosa que dice. Es el jefe, pero línea directa con Durán Barba, decí barbaridades, maestro, que te ponemos, dale. Yo creo que se tienen que acercar. Pero parte del Pero yo no me- ¿de qué me tengo que Estuvieron acercarme de hablando Delía? toda la primera Parte del parte del kirchnerismo programa de más generar un ortodoxo. A ver, proceso para de un segundo, para un segundo. Entonces, Pero luego, Maxi, muchachos, porque la gente se horroriza cuando yo digo que la oposición está jugando para el oficialismo. Y acá lo tenés. Ahora, Y acá Esto lo es un tenés. outsider, no es la política. Y hay que- bueno, Sí, espera. sí, claro. Y además No, me parece no, importante no distinguir proyecten. que hay No, cosas no, que las no, tenemos no. que analizar en términos políticos y hay cosas que las tenemos que analizar en términos de estructura psicopatológica, que es este caso, digamos. Para un Que no segundo. es lo mismo. para un segundo. Una cuestión porque médica, eso es justamente, cierto. no, aparte muy interesante, porque justamente lo que se le reclama a veces en algunos sectores al kirchnerismo es, bueno, mirá, Cristina, si hiciste las últimas 3 elecciones, la del discurso duro y demás, y perdiste, tratá de ir cambiando un poco para tratar de encantar a los independientes, los que están dando vuelta, los que están enojados con Macri, pero viste se asustan con el... Bueno, sale de día patada voladora. Es justo decir, Maxi, que también lo marginan de los actos. El Ahora- kirchnerismo no lo deja subir al escenario. Lo tiene marginado. Tiene un amor Está bien. propio Está por bien. Cristina muy A ver, fuerte, pero lo Gil corren. Domínguez, le pregunto a ver si tiene sentido o no. Creo que salió Fargosi, que es un abogado cercano a Cambiemos, ha sido representante del Consejo de Magistratura por el gobierno. Ha dicho, fiscales, esto es una amenaza que configura un delito. Pregunto nada más. No, yo creo que esto Delía- de los Delía- jueces van a ir presos, los jueces... Delía ya no es un funcionario acá o un militante acá. Sí, puede es decir un lo que quiera. militante Kirch. Porque realmente esto es un exabrupto institucional que no tiene ningún tipo de andamiaje, relevancia ni posibilidad, porque hay todo un sistema de tutela, de inamovilidad de los jueces. Para poder instituirlo tiene que haber un juicio político, tiene que haber un consejo a la magistratura que acuse, un jurado de enjuiciamiento que destituya. Además, Entonces, recordemos que Delía No, está bueno, pero esperá, al esperá. borde de volver a la cárcel porque se le rechazó un recurso que había presentado para la Corte Suprema respecto de la toma de la comisaría. Sí, es un A ver, hombre que está vuelvo al al precipicio tema- de volver a la vuelvo al prisión. tema Delía con lo la que quiere barbaridad decir de es que los Carrió. jueces van... Esperá, Delía lo que quiere decir es que los jueces van a ir presos a las cárceles del pueblo, digamos. No pasaría por el sistema institucional. No lo lo aclaró, pienses, parece que sí, parece que deben estar van, lo sometidos al debido agarran y proceso. se los claro. meten en una cárcel y se acabó. Cierro un poquito con el doctor Gil Domínguez, que sé que tiene también otros compromisos, pero le quiero preguntar, el tema de la corrupción, ¿no? ¿Cómo cree que está siendo hoy encarado? Porque va a estar en el eje de la campaña política. Me interesa la visión de Gil Domínguez, porque es alguien que obviamente no es opositor al gobierno, pero tampoco hace oficialismo del gobierno. Le interesa que en la Argentina se respete los derechos básicos, el sistema jurídico. ¿Cómo cree que está encarado esto? Porque evidentemente va a estar en el eje de la campaña electoral por parte del gobierno. Así como la oposición va a querer instalar en el eje de la campaña electoral, pues ya está el tema económico. El lunes Cristina tiene 8 indagatorias del juez Bonadío. ¿Cómo cree que avanza esto? ¿O esto se define todo por penales en la elección y según quien gane se va a investigar la corrupción de quién a partir de diciembre? Bueno, primero que los dos temas centrales van a ser economía y corrupción, según Sí. quien lo plantee, y va a haber una prevalencia según la necesidad inmediata de las personas que tengan que decidir el voto. Si la inmediatez pasa por la economía, la corrupción quedará en segundo lado, y si tienen un mayor desahogo económico, quizás la corrupción sea más importante. Me parece que lo fundamental va a ser que por alguna vez en Argentina, o por primera vez en Argentina, no siempre se investigue la corrupción de los que se fueron, sino que se empiece a investigar la corrupción de los que están. La Corte Suprema acaba de cerrar una investigación de Gustavo Rivas también en tiempo bastante rápido. Entonces, ojalá que la agenda vinculada a la corrupción sea esa, que se investigue por igual. ¿Pero cree que hay un avance desde el punto de vista de la justicia independiente del poder político o acá se está discutiendo
quién gana en diciembre y a partir de ahí el avance ha sido hasta ahora hacia dónde va a apuntar la justicia. El avance hasta ahora ha sido un avance muy rápido, muy profundo y muy importante de quienes no son gobierno. Lo importante sería que sea en el momento que existe un gobierno que se investigue, porque si no tenemos, por un lado, que cuando Bonadío investiga y investiga muy bien, es un juez probo, y si Ramos Padilla investiga, es un juez K de justicia legítima, no puede investigar. Me parece que el gran cambio en el eje vinculado a la corrupción es que investigue quien investigue, se respete y se investigue el pasado y el presente por igual. Es decir, están muy bien los jueces que investigan ahora, pero estos son los mismos que hace años no investigaban, a los que ahora investigan. Está bien que los investiguen ahora, pero antes no investigaban. Entonces estaría bueno que empiecen a investigar también cuando los gobiernos son gobiernos. Cuando son gobiernos. Igual estaría bueno que los jueces no se metan en distintas agrupaciones, Maxi. Siempre sale... En distintas agrupaciones como justicia legítima y demás, que va ahí, se muestra que tienen una inclinación hacia un lado hacia el otro. Pero existe la asociación de magistrados, hace años que existe, y también tiene su ideología. Bueno, entonces, ajustarse a lo que venga. Bueno. ¿Quería decir algo? No, eso no. Coincido, me parece que investiga solo una parte cuando los gobiernos ya se van y después que falta una parte de la parte, porque la otra parte tiene que ver con todo el sector privado, porque si hay hechos de corrupción involucran a sectores públicos y privados para consolidar posiciones dentro del mercado y eso no está tenido en cuenta en ninguno de los procesos o no hay grandes procesos que, a ver, si queremos resolver realmente, estructuralmente, el problema de la corrupción, tenemos que resolver el problema de la connivencia con eso que tiene la justicia Por argentina. primera vez ahora hay varios empresarios que antes jamás se hubiesen preocupado por desfilar por tribunales, digamos, hay que reconocerlo. Creo que eso es inédito. Es cierto que hay un tema con la justicia federal que tiene esa tendencia a investigar no en tiempo oportuno, pero sin duda que avanzar sobre el sector privado, esto es por primera vez en la historia y de la forma en que se está desarrollando. Creo esto, pero eso no es hay ninguna mérito duda. de Macri, y además no. se han generado los marcos legales para esto, como la ley del arrepentido, pero eso no la es ley de mérito del responsabilidad presidente, penal de las pues. personas jurídicas. Significaría Creo que esto no se puede negar. Señor, pero no es mérito del presidente, pues significaría que incide en la justicia, que esté sucediendo lo que sucede. Es mérito de los cambios institucionales que se van dando a partir de una normativa que se ha aprobado fundamentalmente ahora, pero hay que ser congruente también en el reclamo, porque recién se reclamaba que sea para adelante o para el presente, y en este caso no hacías esta observación. Yo creo que es un cambio institucional que nos debe. Y fíjense cómo hablamos en Argentina de que todo también está dependiendo de las encuestas, ¿no? Pues imagínense, según cómo vayan las encuestas en los próximos meses, lo independiente que se van a volver los jueces del gobierno también, si las encuestas vienen en contra de lo independiente que se van a volver los jueces. Eso tiene que acabarse en Argentina. Digamos, el tema de que el juez avanza o no avanza según el poder político o las chances que tenga un político en permanecer en el poder. Por eso los jueces no tienen que durar para toda la vida. Claro. Para eso tienen que tener un organismo que será el Consejo de la Magistratura o que la ley indique, que los controle, que los audite, que den examen cada 5 años. Pero para eso hay que cambiar la Constitución, digamos. Sí, no, para lo que sería un perfeccionamiento permanente y exámenes y demás, eso se puede hacer con la actual Constitución, mientras la actual Constitución le garantiza la inamovilidad. Pero lo que es perfeccionamiento, lo que tendría que ser un juez full life, un juez se tendría que dedicar solamente a ser juez. Claro. Yo veo muchos jueces y juezas que hacen muchas otras actividades extracurriculares, aparte de dedicarse a la judicatura, y los jueces tienen que ser solamente jueces, dedicarse a eso. Está claro. Gracias, doctor Gil Domínguez. A ver, lo que decía hace 2 años Macri en la planta de FEMSA, en la planta de Coca-Cola, hablando justamente de la importancia del desarrollo de esa empresa en la Argentina, empresa que se ha declarado en procedimiento preventivo de crisis en las últimas horas. Agradecer y anunciar que el compromiso de Coca-Cola triplicar la compra en los próximos años de jugo concentrado de naranja. Y además algo tal vez más importante todavía, que Coca-Cola confía también en nuestra inteligencia, en nuestro conocimiento, y quiere trabajar con nuestros técnicos del INTA, que son respetados mundialmente, para mejorar la productividad de toda la comunidad que produce acá en Coca-Cola. Bueno, ahí está Macri, obviamente no es el único caso el de FEMSA. En 2018, esto es una elaboración, un gráfico que hizo
el colega Santiago Bulat, en base a los datos del Ministerio de Producción, 108 procedimientos preventivos de crisis de empresas, récord en los últimos 13 años. Incluso fíjense, en el año 2012, 84, en el 2014, la crisis del 2014, la crisis del 2009, que fue muy fuerte, también 75, 74. Acá estamos hablando, incluso en el 2016, que fue un año muy, muy duro con la devaluación y la disparada de la inflación, 55. Acá estamos hablando de más de 100 procedimientos de crisis en empresas grandes, estamos hablando, ¿no? En empresas grandes. Matías, ¿esto continúa, digamos? ¿Esta situación es muy difícil de revertir este año? Y sí, básicamente porque la economía todavía no va a repuntar con fuerza. En general las empresas que entran en concurso preventivo entran porque se encuentran frente a una situación que no saben si van a poder seguir adelante con sus actividades y bueno, tienen cuentas por pagar, salarios, deudas, proveedores y demás, y ven que los costos digamos, son tan altos que no les alcanzan los ingresos. Es interesante el cuadro porque fíjate vos, 2008-2009 la crisis internacional, 2012 fue justo el primer año del cepo cambiario, 2014 la crisis por la devaluación, bueno, 2018 ni hablar, que es un año muy complicado. Son 2 años donde se combinaron una caída por ahí en las ventas o por ahí una retracción de la economía interna y un fuerte aumento de los costos. Y eso obviamente es lo que empujó a las empresas a estos concursos, que obviamente no quiere decir que las empresas estén cerrando, sino que son concursos preventivos que están tratando de arreglar las cosas antes de caer en la insolvencia. Es difícil, ¿no? Hacer campaña con esta economía. Está del otro lado el tema de la corrupción, lo que hablamos, pero bueno, es difícil que la gente valore, digamos, el tema de la lucha contra la corrupción y demás cuando tiene del otro lado no llega a fin de mes. Totalmente. Me parece que va a pesar muy fuerte en la cabeza de ese 18% que yo decía que va a definir, va a tener que decidir entre uno que le robó y otro que le produce dolor económico. A ver. Ahí está el dilema porque, bueno, dicen en la oposición, no, mirá, no es tan así, digamos, porque si la justicia investigara... Me perdí porque estamos con el 18. Yo, Sí, no sé, el 18. claro, yo tengo otra estructura y otra visión. De otros números de lo que está pasando en la... A ver, mirá, la elección que gana Macri en el 2015, en mi distrito, en Pilar, uno de los lugares más postergados, presidente Derqui, ganó, donde siempre ganó el peronismo, ganó Mauricio Macri. Yo no encuentro uno hoy que lo vaya a votar, ¿no? Y así voy recorriendo no solo el conurbano, el interior. Pensar también, además, que el campo es una subsidiaria de Cambiemos es otro error. La gente del campo está indignada con Macri, porque no es solamente los 4 o 5 tipos que hacen plata de verdad con las cosechas en la provincia de Buenos Aires o en la Argentina. Es la gran mayoría de que no llegan a fin de mes y que no les sirve el laburo, solamente están para no perder lo poco que tienen. Es inevitable que la economía no se debata durante toda la campaña, porque 108 grandes empresas, miles de pequeñas y medianas y microempresas, miles de comercios, y después eso se traslada a los trabajadores y después a los sectores que ni siquiera se han incorporado al trabajo. Entonces, es una rueda que va girando en contra de la gente permanentemente. Eso va a hacer que todos discutamos la economía y que el gobierno tiene que empezar a decir qué quiere hacer, porque hasta acá... Y ahí me parece que es la tarea o la responsabilidad de la que hablamos nosotros, tiene la oposición. Nosotros tenemos que construir una oposición porque la gente está cansada de sufrir y no ve que el gobierno vaya a revertir ni una sola de las medidas. Macri dijo que iba a bajar la inflación 2 días antes de que se anuncie que aumentó la inflación. ¿Sabes lo que hace mayormente la gente? Que iban a mejorar las cosas antes de que nosotros sepamos todos estos Yo creo que nadie nos puede... están mintiendo en la cara. Nadie puede negar la realidad como se la negaba antes y es evidente que en un marco de una... cuando se mentía con las estadísticas, cuando había menos pobreza. Macri dijo que iba a Alemania, ser pobreza cero, Macri dijo que la inflación era un problema muy fácil de resolver. Yo creo que los debates son integrales, que nosotros tenemos que ser francos con la gente, admitir estas dificultades, pero ningún país cambia este estado de cosas volviendo para atrás. ¿Sabes a qué se dedica la mayoría de la gente en los barrios cerrados los domingos? A cortar el pasto. Se terminó el jardinero. Exacto. Entra un 70% menos en los barrios cerrados de gente que trabaja, servicio doméstico, se va corriendo todo.
Sí, pues la clase media no llega a pagar las expensas, no llega a pagar los distintos gastos que puede ir el que tenía una camioneta hoy tiene un autito y ya no van a trabajar ahora, con el auto. De todas maneras, vale preguntarse también en términos de la oposición lo siguiente. Yo creo que a diferencia del gobierno anterior, creo que Macri, en algún aspecto, y de hecho uno lo ve en el INDEC, te dice, mirá, todo un desastre. De hecho, todos los datos que muestra el INDEC oficialmente todas las semanas muestran la caída de la producción industrial, la suba de la inflación. Pero todos los datos están ahí, Maxi, claritos. ¿El mérito de reconocer un error cuál es? No, pero que uno pretende subsanar. Voy a lo siguiente. De hecho, a mí me sorprende mucho, por eso me interesa hablar con Giacobbe y demás cuando hace estos análisis. El gobierno está prometiendo, una sola promesa está haciendo. Nos lo dijo acá el otro día el ministro de Interior. Nuestra primera prioridad es que no haya otra crisis cambiar en la Argentina. Es decir, la máxima promesa que hace el gobierno es tratar de que no haya una crisis antes de llegar a la elección. No parece muy seductor. Ojalá que se la cumplan, por lo menos. Ahora, la pregunta es, pese a todo esto, a que el gobierno realmente ya no te promete lo que te prometía en el 2017, eran varios años consecutivos de crecimiento, pobreza cero, empleo en blanco. Ahora te dice que no haya otra crisis. Y la situación es muy, pero muy delicada en el presente, es decir, no parece muy seductor. Pese a eso, el gobierno, nos cuenta Giacobbe, está en carrera. ¿No habría que evaluar un poco qué está pasando en términos de también de la oposición política? ¿O es que Macri está en carrera porque está regresando Cristina? Y Cristina está regresando por el fracaso estrepitoso del punto de vista económico de Macri. ¿No es un poco esto lo que estamos viendo en la Argentina? Yo insisto con lo que te decía antes. Si nosotros no construimos una expectativa, desde los sectores de la oposición, acá no es sumar porotos. 2 más 2, 4, en política no es. Y entonces si nosotros tenemos los votos de tal, con los votos de tal, con los votos de tal, quizás tampoco llegamos. Tenemos que construir una expectativa y la oposición, o todos los que estamos en la oposición, tenemos el desafío no solo de construir unidad política, sino de meter en esa unidad los problemas que está teniendo la gente, de hablar de los problemas, de lograr ganar la agenda, porque si no el gobierno nos va a llevar a discutir con un gobierno que ya terminó, el gobierno nos va a llevar a discutir con que las inversiones no vienen porque el peronismo, el gobierno nos va a llevar a discutir siempre ejes que no permiten resolver o poner en la mesa los temas que tienen que discutir los argentinos para resolver los problemas. Endeudamiento, tarifas, trabajo, educación. En este país no se habla de educación. Es interesante, ya vamos a ir viéndolo en los próximos meses. Hasta ahora yo no veo cuál es la propuesta ni de la oposición para después de diciembre, ¿no? Incluso hasta la propia Cristina, digamos que está muy silenciosa, y tampoco lo del gobierno. ¿Qué es lo que promete el gobierno más allá de garantizarte, o vamos a ver si lo garantiza, de prometerte que no va a haber otra crisis hasta la elección? Creo que hay una comprensión de que no se sale de esto yendo para atrás. Hay un reflejo que es Venezuela, que está muy claro. Hay declaraciones como las que veíamos recién, que no creo que sean anecdóticas o propias de un outsider, porque hay posiciones que no son claras. Lo institucional es importante para que un país crezca. Las inversiones en infraestructura son importantes. Y eso, pese a lo que se diga, lo hay. Vengo de una provincia en donde se ha invertido en estos 3 años en aeropuertos, en puertos, en vías, en rutas, que con la adición que están terminadas muchas de estas obras. Entonces la gente también percibe que si no se dan este tipo de cambios, si no se avanza en lo institucional, si no hay inversión en infraestructura, un país no se puede desarrollar. Vuelvo a devolver de revés. Con Delía nosotros nada que ver, no me hago cargo. Es más, nosotros garantizamos institucionalidad hasta cuando Massa acompañó a Davos al presidente. Y última, a nosotros no nos van a llevar a Madrid a jugar la final, la jugamos acá.